Todos de alguna manera nos interesamos en la magia, la cocina, el deporte o la música. Lo que seguramente no tenemos ni idea es cuál es la relación que hay entre la física y estas disciplinas. Vamos a preguntárselo hoy en los otros libros al autor, Miguel Hoyuelos. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, has escrito un libro sobre astrología también. ¿Qué tiene que ver la astrología con la física? Sí, es un libro de astrología. En realidad, suena raro, ¿no? Que la editorial de una universidad publique un libro de astrología. Se llama Astrología Argentina y en realidad es una crítica a la astrología. Yo soy escéptico con respecto a la astrología. Es una crítica en forma de parodia. Simula ser una astrología nueva que se llama Astrología Argentina, que pretende reemplazar a las astrologías tradicionales. Y con esa pretensión muestra los defectos que hay que son muchos. ¿Sos escéptico por qué razón respecto a la astrología? No Porque es una ciencia que, no sé en la Argentina, pero en la India, en China, lleva cientos de años o miles de años de estudio. Yo diría que no es una ciencia, es una pseudociencia, ¿no? Es algo que pretende ser una ciencia, pero no lo es. No tiene ningún fundamento, no tiene ninguna validación, ni estadística, ni astronómica, ni de ningún tipo, ni geológica. No hay forma de sustentar la astrología. Los estudios que se han hecho para tratar de verificarla han fracasado. Pero en fin, eso es lo que yo puedo decir desde mi experiencia, por lo que yo conozco, lo que he leído. Pero tampoco es que yo pretendo modificar, hacer como una misión de que pretendo que la gente opine lo mismo que yo. Eso me parece, es prácticamente imposible. No pretendo imponer mi opinión, pero también la voy a expresar. Y como yo, hay mucha gente también que... ¿Y es algo que te ha obsesionado, algo que te ha llamado la atención siempre, que la gente, por ejemplo, determine qué hacer o tome muy en cuenta lo que dice el horóscopo acerca del signo de cada uno y que encuentre semejanzas entre diferentes personas que por ahí nacieron en el mismo día o el mismo mes? Sí, resulta muy frustrante, ¿no? Muy frustrante ver la cantidad de evidencia que hay en contra del funcionamiento de la astrología y que siga teniendo tanto éxito, que en las librerías o en los kioscos se sigan vendiendo cada año muchísimos libros de astrología y sigan haciendo un negocio enorme. Quizás, a ver, quiero mencionar solo una pequeña cosa sobre la astrología que falla tremendamente. ¿Por qué no creo? Uno me podría preguntar a alguien que le gusta la astrología, ¿por qué no creo? Bueno, como dije, hay muchas razones, pero quiero mencionar solo una, que se refiere a la forma en que se establecen los signos en la astrología. Los signos de, Piscis, Aries, Escorpio, todo eso, corresponden a distintas constelaciones a lo largo de la eclíptica, que es el camino que recorre el Sol a lo largo del año, ¿no? Aunque uno no ve las constelaciones que están detrás del Sol, porque el brillo del Sol las tapa, igual es fácil de calcularlas en el momento que justo se pone, o con cualquier programa. Hay muchos programas hoy gratis por internet, como Google Sky, que permiten ver las constelaciones que hay detrás del Sol de día. Bien, hace 2000 años aproximadamente, la astrología es más vieja, pero los signos se establecieron hace aproximadamente 2000 años en el mundo helénico. Y corresponden entonces a la constelación que ocupa el Sol en el momento del nacimiento. Si uno es de Piscis, por ejemplo, el Sol está en la constelación de Piscis en el momento del nacimiento. Bien, eso era hace 2000 años, hoy en día no es así. Hay un movimiento que se llama precesión de los equinoccios, que hace que las constelaciones, un movimiento muy lento, que hace que las constelaciones se desplacen, un movimiento que dura milenios, y luego de 2000 años se han desplazado todas aproximadamente un casillero. O sea, hoy en día el que cree que es de Piscis no es de Piscis, es de Acuario. Y así todas están desplazadas. Nadie tiene el signo que cree tener, y esto lo puede comprobar, no es una opinión, es algo que pueden comprobar fácilmente usando alguno de estos programas y viendo dónde está el Sol en el momento de su cumpleaños, y van a ver que no está en la constelación que ellos creen que corresponde a su signo. Está todo mal. ¿Y nunca te pasó de encontrar, no sé de qué signo sos? De Cáncer. De Cáncer, yo también. ¿No te pasó de encontrar en el horóscopo un designio que después se cumple? Vas a ser afortunado en el amor. Obviamente. Miguel. Por supuesto. No te hizo dudar nunca. En la astrología argentina también hay muchos pronósticos que se cumplen. Realmente la astrología argentina ha predicho con mucho éxito que no iba a trascender y ha logrado
acertar con todo éxito, que no iba a lograr imponerse sobre las otras y está funcionando muy bien. Hay muchos otros pronósticos que se pueden acertar, obviamente, pero eso no significa nada. Hay muchos que no aciertan. Es destreza de aquel que lo escribe, de por ahí con una Sí, generalización sí, claro, de escribir poder algo acertar. suficientemente genérico, incluso algo bastante específico, siempre va a haber un porcentaje de gente para la cual acierta. Y, mira, y se van a asombrar y van a ser conversos a partir de ese momento. Pero eso son todas cuestiones estadísticas. Es inevitable que acierten de vez en cuando, estadísticamente. Bien, estamos hablando con Miguel Hoyuelos, que es doctor en física. Ahora vamos a hablar de estos temas que yo planteé en la apertura, la magia, la cocina, el deporte, la música y su relación con la física. Pero antes quiero ingresar, Miguel, en algo que he encontrado obviamente entre tus antecedentes. He visto algún libro también en alguna mesa de las librerías marplatenses. Escribís cuentos y escribís novelas también. Has escrito una novela de ciencia ficción. ¿Desde cuándo? Esa novela la escribí hace bastante tiempo ya. Ella sacó un premio, obtuvo una mención especial del premio UPC 2004, ya hace más de 2000 años. En el 2004, quiero decir, hace más de 10 años. Sikus es el título de la novela. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Es un premio internacional, es el UPC de España. Bueno, el primer premio lo ganó un canadiense. Y la mención especial es como un segundo premio que obtuvo esta novela. Sí, trata sobre inteligencia artificial. La idea... ¿Sos un experto en inteligencia artificial? ¿Estudiaste ese tema? No. No, no es mi tema de investigación, pero he leído algunos libros y ensayos sobre ese tema, sí. Como para informarme y para escribir algo que esté... Verosímil, dentro de lo verosímil. Verosímil, exactamente, Claro, que sea verosímil y sí, que no cometa errores, simplemente. Eso, para escribir ciencia ficción no es imprescindible no necesita tener rigor científico, pero creo que es conveniente para la verosimilitud. ¿Y los cuentos desde cuándo? ¿Hiciste un taller con Daniel Boggio? Hice un taller con Daniel Boggio, sí, en el 2000 aproximadamente, 2 años. Me pareció excelente Daniel Boggio para ello. Especialmente con él aprendí a analizar críticamente un texto. Él era muy bueno estimulando ese análisis crítico, ver cuando no funcionaba un texto, ver qué es lo que no funcionaba, porque fundamentaba, porque él era un poco duro a veces. Había gente que no se lo aguantaba mucho, pero era lo mejor. Eso era lo mejor, aprender a que uno falla y cuando falla, ver dónde está fallando y qué es lo que hay que cambiar y mejorar. Es la única forma de hacer algo más o menos bueno. La referencia es para Daniel Boggio, uno de los primeros talleristas de Mar del Plata, escritor, dramaturgo, cuentista también, y que ha sido, como en tu caso también, el guía de muchos autores que después han publicado, que han trascendido inclusive Mar del Plata y que hoy son o cuentistas o novelistas. ¿Desde cuándo esta inquietud por la literatura y cómo convive la literatura con el físico? El libro de Sikus lo escribí hace varios años ya. También la astrología argentina la había escrito antes. Esta es una versión corregida que salió más recientemente con Eudem. Y en el momento que la escribí, lo primero que escribí en mi vida como libro fue la astrología argentina. Y no conseguía que se fuera publicada en ningún lado en aquella época y me enteré de que la forma en que uno logra ser publicado, un escritor novel entra en las editoriales es a través de los concursos literarios. Pero esto no lo encajaba en ningún concurso, no tenía forma, porque no es ficción ni es ensayo, es una mezcla de las dos cosas. Tiene algunos cuentos metidos entre medio, tiene algo de divulgación, no entra, es difícil de clasificar en ninguna categoría. Entonces quise escribir una novela para entrar en algún concurso. Y me gustaba la ciencia ficción, me gustaba la inteligencia artificial, y especialmente me gustaba la idea que plantea en la novela esa, que es la idea principal, es qué pasaría si en algún momento se logra una inteligencia artificial consciente, o sea, una inteligencia artificial que tenga conciencia de ser un individuo y que tenga
sensibilidad, que tenga incluso capacidad para el sufrimiento. ¿Dónde quedaría el concepto de alma y cómo nos veríamos a nosotros mismos si en algún momento se logra crear una inteligencia artificial de ese tipo? Esas son las preguntas o dilemas éticos también. ¿Cómo debería uno tratar una inteligencia artificial de ese tipo? Son problemas que me parecen muy interesantes. ¿Pensás que debería haber un límite para eso, saliendo de la ficción ya? ¿Pensás que la ciencia debería ponerse límites en eso? Es una buena pregunta. Yo creo que no es posible poner límites a eso en este momento. Ya sería pretender poner límites a la naturaleza humana, ¿no? Es como pretender poner límites a la curiosidad del ser humano. Y eso es limitar su propia naturaleza, ¿no? No sé si es posible ya frenarlo, ¿no? Porque está en la naturaleza del ser humano intentar saber, querer saber. Todos queremos saber qué somos, ¿no? Está implícita ahí una pregunta tan simple y tan difícil como esa. ¿Qué somos? También hay una obsesión, y creo que se apunta dentro del estudio de la inteligencia artificial, a buscar la inmortalidad, ¿no? La ficción ha incursionado en eso, Sí. pero sé y he leído que también hay algunos estudios o algunos intentos por lograr eso. Sí, es cierto. Hay gente que está trabajando, eso sí que es de locos, en el estudio del envejecimiento de las células, cómo son esos mecanismos y cómo frenarlos o revertirlos. Y eso me parece más aterrorizante que la inteligencia artificial. Eso sí sería un desafío muy grande para la humanidad si algún día se logra una cosa así, ¿no? Porque ¿quién tendría el privilegio de acceder? ¿Cómo se decide eso, no? Si todos acceden a eso, se acabaron los nacimientos. No se puede seguir, o sea, sin muertes no puede haber nacimientos y significaría el estancamiento de la humanidad, ¿no? Bueno, son problemas tremendos esos. Y parecen, sí, como de ciencia ficción, pero no tanto, ¿no? Porque, como decíamos, hay gente que está trabajando seriamente en esas cosas y que sí es necesario discutirlas. Decía en el comienzo, Miguel, la magia, la cocina, el deporte y la música. Vamos una por estas disciplinas. En la magia, ¿dónde detectamos la física? ¿Cómo podemos reconocer la física en un truco de magia? En el libro ese yo describo varios trucos de magia como excusa para después explicar los fenómenos físicos que hay detrás. No en todo truco de magia va a haber algún fenómeno físico interesante. Yo elijo algunos que me sirven para ilustrar determinadas leyes físicas o determinados fenómenos. Contanos alguno. Menciono uno que tiene que ver también con la pseudociencia, de que estamos hablando hace un rato. En los años 60 había una persona que hacía fotografía psíquica, que se llamaba Ted Serios. Todavía hay algunos que lo citan como un misterio no resuelto. En realidad es muy simple reproducir las fotografías psíquicas de Ted Serios. Él miraba una cámara, se quedaba mirando fijo así una cámara Polaroid. Usaba una cámara Polaroid para mostrar que no había truco en el momento de la revelación, ¿no? Pero ahora se podría usar una cámara digital, no importa. Se ponía así mirando fijo la cámara y hacía así de golpe, largaba sus ondas psíquicas y salía una fotografía ahí con alguna imagen. La mayoría de las veces no salía nada, salían cosas borrosas, pero de vez en cuando el truco funcionaba y salía alguna imagen más o menos nítida que él decía que era lo que él estaba pensando en ese momento. Bueno, es un truco de magia, no es nada psíquico especial, pero es un truco bonito. Ted Serios tenía lo que llamaba un gizmo, que era un tubito. Siempre lo tenía en la mano y nunca dejaba que se lo revisaran. Si alguien se lo quería revisar, él perdía su concentración y el truco ya no funcionaba. Dentro del gizmo, bueno, es sencillo poner una diapositiva, un lente que tenga una distancia focal tal que sea el tamaño del tubito, o sea, la fotografía, la diapositiva está justo a la distancia focal. Eso significa que la imagen, cuando pasa por esa lente, después sigue con rayos paralelos. Si la cámara está enfocada en el infinito, porque pedía que estuviera enfocada en el infinito, esos rayos paralelos después convergen en la película y se forman una imagen más o menos nítida. Con eso es suficiente. Tener una diapositiva y un lente en el tubito ya es suficiente para hacer. Y mucha gente muchos
magos u otros han reproducido ese truco sin ningún problema, haciendo apariciones así medio fantasmales en fotografía pseudopsíquica. En la cocina, ¿cómo reconocemos la física? Por ejemplo, cuando uno quiere cocinar, derretir chocolate, tiene que hacer un método de cocción a temperatura controlada. ¿Qué es lo que hace? Es el baño María. O sea, pone una olla, la hierve, todo el proceso también de cambio todos lo hemos hecho eso. De cambio de fase, Claro. ebullición. Eso es todo un tema también interesante que describo más o menos en detalle en el libro, que no es tan simple tampoco de explicar a nivel de divulgación qué es lo que sucede cuando el agua hierve y empieza a transformarse en vapor. El asunto es que el agua a presión atmosférica hierve a los 100 grados. O sea, no puede haber agua líquida a más de 100 grados. Eso le pone un límite a la temperatura. Entonces, de esa manera, si uno pone agua hirviendo y después otra cacerola donde pone el chocolate, sabe que no va a superar los 100 grados. Controla la temperatura. Si lo pone directamente al fuego, sí, se quema. Bueno, eso es el baño María. Es algo muy, muy antiguo. El nombre proviene de una alquimista, una mujer alquimista del siglo II o III después de Cristo, que vivía en Alejandría, que se llamaba María la Hebrea, y que usaba el baño María para sus experimentos de alquimia. De ahí proviene el nombre. Y bueno, sobre la física en el deporte hemos hablado alguna vez con José Totigallo, un especialista, un amante del fútbol, que nos ha explicado por qué a veces la pelota no toma el mismo efecto en el llano que en la altura. Pero Sí. danos otro ejemplo de la incidencia de la física en el deporte. Es interesante analizar el cambio, cómo cambia la fuerza de una persona, un levantador de pesas, supongamos, la fuerza muscular, con la altura, con el tamaño de la persona, ¿no? Se dividen en categorías porque las personas más grandes pueden hacer más fuerza, pero ¿cuánta más fuerza pueden hacer? No es proporcional a la altura ni tampoco es proporcional al volumen de esa persona. Se puede ver que la proporción es al área, o sea, porque la fuerza que realiza un músculo es proporcional, por ejemplo, en el bíceps. Hacemos un corte del músculo bíceps y la fuerza que puede hacer es proporcional a la cantidad de fibras musculares. Y la cantidad de fibras musculares es proporcional al área del músculo. Entonces, la relación que hay entre la fuerza máxima que puede hacer una persona de distintas alturas, bien entrenada ya, ¿no? Supongamos que ya es una persona que alcanza un entrenamiento más o menos óptimo, se puede ver que la cantidad de fuerza máxima que realiza no es proporcional ni a la altura ni al volumen, sino al área de un área, bueno, de una distancia característica que puede ser cualquiera, puede ser supongamos que tiene una altura L, la fuerza que puede realizar es proporcional a L al cuadrado, a un área que puede ser cualquiera, puede ser L o L sobre 2, no importa que sea, porque estamos hablando de proporcionalidades. No tiene que ser un área exacta determinada, por ejemplo, el área del músculo, sino una cantidad proporcional al área del músculo puede ser la altura al cuadrado. Y bueno, un análisis así dimensional, ese tipo de análisis son bastante frecuentes en física del deporte y son útiles para analizar, por ejemplo, la fuerza que puede realizar un levantador de pesas. En remo pasa algo similar, ¿no? Un remero que es más alto también puede hacer, tiene músculos con mayor área, podría hacer más fuerza, pero a su vez, al ser más pesado, el bote se hunde más y hay más fricción. El que es más pequeño, el bote se hunde menos, por ahí puede hacer menos fuerza, pero tiene menos fricción. Y esas cosas se compensan un poco. Casi exactamente, no completamente, pero se compensan bastante en el caso del remo. Y la última relación que está planteada en Física Manifiesta es la física con la música. Danos un ejemplo. Sí, bueno, hay varios problemas interesantes ahí del análisis del sonido, ¿no? Primero el análisis de ondas, la relación de la frecuencia de un sonido con la longitud de una cuerda y el problema de la consonancia.
lo que ya se estableció, los primeros en estudiar ese tipo de cosas, por lo menos de lo que se sabe históricamente, fueron los pitagóricos, que percibían que los sonidos producidos por cuerdas que estaban con longitudes, que estaban relacionadas con números enteros pequeños, por ejemplo, una cuerda que es el doble de la otra, un factor 2, o una que es la mitad, o una que es un 50% más, cuando sonaban juntas, sonaban de manera agradable, o sea, tenían consonancia. Bueno, eso es algo que se puede ver si uno grafica las crestas de las ondas de esas distintas frecuencias, ve que tienen coincidencias a ciertos intervalos, y esa coincidencia hace que suenen consonantes, que suenen bien juntas, armónicas. Bueno, a partir de ahí es donde se crean las escalas musicales, ¿no? Un problema muy antiguo de la música, que es cómo establecer una escala partiendo de las consonancias, partiendo de esos sonidos básicos que ya suenan bien juntos. ¿Cuál es la escala? ¿Cómo tengo que dividir las frecuencias? ¿Cómo hago un instrumento musical para que estén esos sonidos incluidos? Miguel, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, quiero dedicar el último minuto, aprovechar este último minuto. Quedó pendiente, quedó latente un tema. ¿Qué debe investigar la ciencia? ¿O cuál es el deber de la ciencia? ¿Para dónde debe dirigirse? ¿Eso lo determina el científico? ¿Quién debe decir, bueno, la ciencia tiene que ir para allá o investigar esto? Bueno, tenemos física básica y física aplicada, ¿no? Primero, de esa división grande. Yo creo que es importante que haya dentro de las grandes instituciones de ciencia como es el CONICET algunos lineamientos que digan cuáles son los temas de física aplicada que le damos prioridad, donde ponemos más dinero porque esto es lo que más puede servir para la sociedad, donde más frutos se puede sacar para beneficio de la sociedad. Ahora, lo que es física básica es diferente. Física básica, y también es importante que exista. ¿Qué porcentaje de física básica y qué de física aplicada ya es un tema de debate complejo? Pero yo creo que algo siempre, yo y la gran mayoría de científicos o especialistas en este tema del mundo consideran que es importante mantener la física básica. Y ahí no se pueden dar lineamientos en física básica. Física básica busca entender, el objetivo no busca una aplicación específica, sino entender mejor la naturaleza. Entender más profundamente cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el mundo. Y ahí no se pueden dar lineamientos. Ahí hay que dejar libertad, porque ahí cuando los científicos tienen más libertad es cuando pueden ser más creativos y pueden realmente avanzar en el conocimiento más profundo de la naturaleza, y después pueden surgir o no las aplicaciones. Pero las grandes aplicaciones que hoy vemos hoy en día, por ejemplo el láser, la computadora, todo eso surgieron de la mecánica cuántica, que es investigación básica. En su momento era completamente básica y nadie tenía la menor idea de para qué iba a servir todo eso. Y termina produciendo revoluciones. Miguel Hoyuelos, muchísimas gracias por haber estado en los otros libros.